Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien nos ama, te damos gracias. Te agradecemos por habernos salvado y hacernos tus hijos. Aquí los hermanos, quienes han recibido tu amor tan grande, nos hemos reunido ante tu palabra, Señor. Te pedimos que llenes nuestro corazón con tu palabra, tu alimento espiritual, y ayúdanos a poder vivir una vida cristiana con mucha fuerza. Especialmente, sabemos que estamos viviendo en el fin del tiempo. Por favor, ayúdanos y enséñanos el propósito de la vida de nosotros. Especialmente, por favor, envía las almas que buscan tu verdad y tu palabra y las almas que aman al Señor, y ayúdalos para que por medio de la iglesia ellos puedan recibir la salvación y nacer de nuevo. Y por favor, ayuda para que por medio de la iglesia más almas puedan nacer de nuevo y así podamos glorificarte, Señor. Si hay algunos que todavía no son salvos, o si hay algunos que son salvos pero están tentados, por favor, ayúdalos. Te pedimos que estés con nosotros en el día de hoy y danos la palabra necesaria. También te pedimos que estés con nosotros durante el gran seminario de la Biblia que viene en mayo. Ayúdanos y envía más almas perdidas para escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama. Amén. Para empezar, vamos a buscar números. Números capítulo 25. Números 25. Números 25. Libro de Números, capítulo 25, versículo 1. Números 25, versículo 1. Desde versículo 1 hasta el 4 se los leo yo. Versículo 1 dice: Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El 5 leamos juntos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Otra vez, buenos días, hermanos. Vamos a tomar este tiempo para saludarnos a unos a otros, con los hermanos a los lados. Vamos a decir: me da mucho gusto verle. Actualmente, el día de hoy es el domingo de Pascua. Como saben, la muerte y la resurrección de Jesucristo tiene mucho significado para nosotros los salvos. Jesucristo murió en la cruz
¿Por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados. Y este mismo Jesucristo se resucitó. El hecho de que sea resucitado representa que Él murió por nuestros pecados y no por su propio pecado, porque Él no tenía ningún pecado. En la iglesia primitiva, los santos de la iglesia primitiva, ellos testificaban de Él la muerte de Jesucristo. Por la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya nuestros pecados se han sido perdonados. Hemos recibido la misma gracia. Jesucristo murió en la cruz y sabemos eso. Sabemos que Él murió en la cruz para nuestros pecados y después 3 días se resucitó. Entonces, cada domingo los hermanos de la iglesia primitiva se reunían cada domingo para recordar la gracia de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Él. Y por la misma razón nosotros también nos reunimos. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos? Tenemos nuestro nombre, obviamente. Pero cuando recibimos la salvación, Dios nos ha dado otro nombre. Ese nuevo nombre es cristiano. O sea, él o ella quien ha recibido la gracia de Dios y la vida de Dios. La persona quien va a vivir con el Señor eternamente. Por esto, nosotros hemos recibido la misión de vivir nuestra vida por el Señor. Y cada día debemos vivir cumpliendo esa misión, sabiendo que Dios Jesucristo ha muerto por nosotros. En la iglesia primitiva hubo mucha persecución, pero por medio de la esperanza eterna ellos podían aguantar. Y además, ellos predicaron el evangelio hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ese evangelio, por medio de la cruz, un alma puede vivir. Pero si no sabe esto, un alma va a morir eternamente. En la Biblia hay muchos contenidos importantes, pero ¿cuál es lo más importante? La cruz, el evangelio. No podemos comparar ninguna cosa con el evangelio. Los fariseos tenían mucho conocimiento y trataron de guardar los mandamientos y daban diezmos. Pero Mateo 23 dice: ay de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no han podido recibir la salvación, la vida eterna, y fueron al infierno. Aunque sabían muchas cosas, pero no supieron lo más importante. Lo más importante es cómo resolver sus pecados ante Dios. Obviamente para nosotros también, muchos conocimientos de la Biblia son importantes, pero lo más importante es la vida eterna. La sangre de Jesucristo en la cruz es la vida. Por eso la vida de uno es tan importante. Los santos de la iglesia primitiva cada domingo recordaban de eso. Tal como mi salvación es tan preciosa, la salvación de otras almas también muy importante, ¿no? Por eso ellos predicaron el evangelio sacrificando su vida y nosotros debemos tener el mismo corazón. Ustedes saben, hay un libro escrito por un misionero, C.T. Studd, y se llama ese libro Soldados Chocolates. Es un soldado, pero hecho con chocolate. No tiene sentido, ¿verdad? Pero en este libro está hablando sobre los cristianos como los soldados, pero hecho con chocolate. Al principio se ve como un soldado, tiene la forma, pero cuando lo pone afuera en el sol, bajo el sol, se derrite. Entonces, Sitista dijo en este libro que los cristianos de nuestro tiempo son así como soldados de chocolate. Parece como cristianos y tienen la forma buena, pero cuando hay el sol se derrite muy fácilmente. Dios nos entregó para predicar este evangelio. Por medio de la muerte en la cruz, Él nos salvó. Entonces, por el resto de nuestra vida, tenemos que vivir para el Señor con toda nuestra fuerza.
Hoy vamos a aprender algunas enseñanzas muy importantes por medio de Números 25. Números 25 habla sobre un acontecimiento que ocurrió en un lugar que se llama Peor. ¿Qué es lo que pasó ahí en ese lugar? Los israelitas, el pueblo de Israel, cometieron fornicación con las mujeres de Moab. Y fueron tentados los israelitas por las hijas de Moab y empezaron a adorar los ídolos. Por eso Dios se enojó y luego dio castigo a ellos. Pero ¿por qué ellos empezaron a pecar así? Vamos a marcar este capítulo porque vamos a volver después. Y ahora vamos a buscar Números 31. Números capítulo 31. Números capítulo 31, versículo 16. Números capítulo 31, versículo 16. Vamos a leer juntos. Y aquí por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante al Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí dice que ellos cometieron pecado. Pero aquí dice en versículo 16, por consejo de Balaam ellas fueron causa de eso. La semana pasada expliqué sobre Balaam, ¿verdad? Balaam fue tentado por el dinero y recibió una como petición de maldecir a los israelitas. Pero Dios lo bloqueó. Aunque fue tentado Balaam y fue dicho que debiera como maldecir a los israelitas, pero no lo hizo. Porque cuando Dios lo bloqueó, Balaam tenía que parar ahí. Pero contra la voluntad de Dios fue. Y todo eso fue por sus deseos carnales, su avaricia. Y fue usado por Satanás. Por eso fue contra la voluntad de Dios. Y hizo al pueblo de Israel a pecar. Pero es posible que en nuestro corazón haya algo así también. Yo les dije el domingo pasado que la avaricia y la obstinación de Balaam fue lo que le hizo hacer todo eso. Porque Dios le dijo a Balaam que no hiciera. Y Dios abrió la boca de asno. ¿Cómo puede hablar un asno? Es imposible, pero por medio de un milagro de Dios, Dios estaba hablando a Balaam que no hiciera lo que iba a hacer él. Pero hasta el fin, Balaam fue. Por eso el pueblo de Israel pecó y fornicó. Entonces, cuando vivimos nuestra vida, también hay providencia de Dios. Hay cosas que Dios hace y por medio de muchas maneras Dios nos habla. Por medio de la palabra en la iglesia nos dice, no debe hacer eso, no haga eso. Dios continuamente nos habla y nos enseña, pero ¿por qué nosotros fracasamos? Aunque Dios nos dice que no debemos hacer algo, pero nosotros seguimos haciendo lo que queremos hacer, por eso fracasamos. La Biblia dice que no debemos de mover piedra que ya alguien se ha puesto. Porque esa piedra es para marcar límite de tierra, pero no debe moverlo. O sea, esa piedra puede ser la palabra de Dios. Cuando la movemos, podemos morir. Hay un límite y hay cosas que no debemos mover. Y límite y una como línea que no debemos cruzar. Y la Biblia, y por medio de la palabra, Dios nos dice, no debes hacer eso. Y por medio de la palabra podemos escuchar, ay, yo no debo hacer eso. Y también nuestra conciencia nos dice
no debes hacer eso. Y nos damos cuenta, no debo hacer eso. Y por medio de la iglesia nos enseña también. A veces por medio de testimonio de otros hermanos, uno se da cuenta, no debo hacer eso. Pero sale otro corazón en su corazón, ¿verdad? Pero todavía quiero hacerlo. Pero esto es el corazón, como el corazón de Balaam. Por eso se desvió Balaam. Balaam no podía controlar y dejar estos malos pensamientos, pensamientos incorrectos que va contra Dios. Por eso luego lo que hizo él causó a los israelitas cometer pecados, fornicación. Por eso Números 25 habla sobre muchas cosas que ocurrieron en peor después. Y por medio de ese capítulo vamos a recibir algunas enseñanzas. Vamos a regresar a Números 25. Números 25, versículo 1. Números 25, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos despacio. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Porque el pueblo de Israel llegó a pecar un pecado tan grande. Los israelitas siempre escuchaban la palabra de Dios. Obviamente, Balaam es la persona quien les tentó. Pero los israelitas también, ellos no podían controlar su corazón. La Biblia dice que las hijas de Moab empezaron a invitar al pueblo de Israel. Versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ellas invitaban. Entonces las hijas de Moab fornicaron y también empezaron a adorar ídolos. Pero ellas, siendo como hijas de Moab, ellas solamente tenían que pecar. Pero empezaron a invitar el pueblo de Israel y dijeron, ven, ven. ¿Por qué dijeron ven? Para pecar juntos. Para pecar juntos la fornicación. Para adorar ídolos juntos. Así invitaron ellas. Pero ¿qué dice? Aquí dice el pueblo de Israel comió y se inclinó a sus dioses. ¿Por qué ellos cometieron? Es porque con su corazón aceptó la invitación de las hijas de Moab. Ellos aceptaron la invitación y comieron juntos y hasta llegaron a inclinarse a los dioses de Baal, de Moab. ¿Y qué es lo que pasó después? Versículo 3, leamos juntos. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Después de postrarse ante Baal, ellos ya pertenecieron a Baal. Algo similar ha pasado en mi niñez. En mi juventud yo estudiaba mucho yo. En secundaria y preparatoria estudiaba mucho, pero justo antes de tomar el examen, yo estaba estudiando mucho y escuché el sonido de televisión, y la gente estaba riéndose. Y estaba estudiando en mi cuarto, pero quería ver el tele. Entonces empecé a pensar, ¿debo salir para ver o no? Por eso me levanté y abrí la puerta poquito. Pero cuando lo abrí, ve algo muy chistoso y muy gracioso en el tele.
Entonces, con la puerta abierta, yo estaba viendo el tele y estaba muy gracioso. Por eso abrí toda la puerta y estaba viendo el tele por mucho tiempo. Y sin saber, yo ya estaba sentado en el sofá y por horas estaba viendo tele. Entonces, ¿qué es lo que pasó después con mi examen? Yo no pude sacar buenas notas. ¿Pero por qué no pude hacer bien en el examen? Es porque con mis oídos estaba escuchando, inclinando mis oídos al sonido de la tele. ¿Es la culpa de quién? ¿Culpa de tele o culpa mía? El hecho de que yo cometí eso y no hice bien en mi examen, ¿es la culpa de quién? Si hay alguien que piensa que es culpa de tele, por favor salgan. Obviamente era mi culpa. Por no poder controlar. Por no poder controlarme yo, tenía que recibir la consecuencia. Pero de la misma manera los israelitas, el pueblo de Israel, ellos aceptaron la invitación. Aún ahora Satanás está tentando nuestra carne. Y sabemos, siendo cristianos salvos, a qué, como, por cuál camino debemos andar. Pero Satanás continuamente nos tienta. El pueblo de Israel aceptó la invitación de las hijas de Moab y empezaron a pecar. Vamos a buscar Génesis 13, Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 10. Se lo leo. Génesis 13, versículo 10. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. El versículo 11 y 12. Los dos versículos leamos juntos. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 10. Sale la primera razón por la que Lot fue destruido. Versículo 10 dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura de Jordán. Lot vio la tierra de Jordán. Y cuando vio todo eso fue tentado. Lot y Abraham juntos bajaron a Egipto. En ese tiempo Egipto tenía mucha civilización. Y tenía muchas cosas. Y por haber visto todo eso, Abraham y Lot, obviamente, tenía como ese corazón para Egipto, ¿verdad? Pero Abraham era un hombre de fe, tenía fe. Por eso podía él controlar su corazón. Por eso, aunque Abraham también vio a la llanura, sobre la llanura de Jordán y la tierra de Sodoma y Gomorra, no fue tentado. Pero, ¿qué pasó con Lot? Lot era diferente. Lot, por haber visto la llanura, toda la llanura de Jordán y la tierra de Sodoma y Gomorra, fue tentado. Cuando uno es tentado debe pensar, yo estoy siendo tentado, debo hacer algo. Tiene que parar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo Lot? Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda llanura de Jordán.
Entonces, cuando fue tentado, en lugar de evitar eso, él siguió y fue hasta Sodoma. Y dice la Biblia que ahí hizo su casa para vivir ahí. Acampó ahí. Entonces, en la vida cristiana, las cosas pequeñas son muy importantes. El pueblo de Israel fue tentado por la invitación de las hijas de Moab. Por no poder controlar su corazón, empezaron a pecar. En nuestro corazón tenemos ese libre albedrío. Si no tenemos cuidado, es posible caer en un pecado muy grande. En la Biblia podemos ver rey David pecando, pero David era un hombre de Dios. Pero ¿cómo llegó él a pecar? Es porque él vio un día una mujer bañándose. Hubo una guerra en ese tiempo. Pero sabemos que David no salió a pelear. En lugar de salir a pelear con sus soldados, él se quedó en el palacio. Y dice ahí que se levantó en la tarde. Entonces, se hizo muy, muy perezoso. Y cuando se levantó, afuera, cuando salió, él vio una mujer bañándose. Entonces, ¿qué debiera haber hecho? ¿Qué debería haber hecho? Tenía que parar ahí. Pero, ¿qué hizo después? Él mandó otra persona para ir a averiguar quién era esa mujer. Entonces, después, ¿qué pasó? Durmió con ella. Y fornicó. Entonces, tenía que parar ahí él. Y después, para esconder su pecado, mató al esposo de esa mujer. Entonces, en la vida cristiana es muy fácil caer. Pero ¿por qué uno cae? Por cruzar una línea muy pequeña. También el pecado que cometió Adán y Eva era algo muy pequeño también. Solamente comieron una fruta. Pero por ese un pecado, toda la humanidad tenía que sufrir bajo el pecado. Igual para el pueblo de Israel. Cuando las hijas de Moab les invitaron, tenían que ellos decir no. En nuestro día, en nuestra época, hay muchas cosas de adulterio. Hay muchos pecados del mundo, muchas tentaciones. Pero si no evitamos eso y si no ponemos una línea ahí, es muy fácil caer. Vamos a buscar Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis 4, versículo 7. Leemos juntos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice aquí, a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás de él. Todos nosotros tenemos el deseo para vivir por el Señor. Y tenemos deseos carnales también. Pero Dios nos ha dado ya la naturaleza para poder evitar y controlar pecado. Aunque hay ese deseo de querer pecar, si no controlamos ese deseo, habrá muchos problemas. Caín fue juzgado y fue al infierno. Todo eso fue causado por no poder controlar su corazón.
en nuestro corazón también tenemos esa naturaleza pecaminosa. Tenemos estos deseos carnales, ese deseo de querer hacer lo que quiere hacer uno. Pero la Biblia dice, si no controlamos estos deseos, habrá muchos problemas después. Los israelitas también tenían ese deseo de pecar. Por eso cuando fueron invitados, aceptaron la invitación. Lot, también Abraham, todos ellos también tenían ese deseo. Pero hay mucha diferencia de la vida entre uno quien controló su deseo y otro que no podía controlar su deseo. Tenemos que también controlar ese deseo. No debemos permitir estos deseos de pecar, porque si uno deja eso, su destino puede cambiar. Entonces, la vida cristiana, el resultado de vida cristiana depende de eso. Si uno no puede controlar, habrá problemas. San Lucas, vamos a buscar San Lucas 24. San Lucas capítulo 24, versículo 15. San Lucas 24, versículo 15. San Lucas 24, versículo 15. Leemos juntos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí está hablando sobre dos discípulos quien iban a Emaús. Después de saber, de descubrir que Jesucristo ha muerto, estaban muy tristes y estaban regresando a su casa. Pero Jesucristo estaba ahí caminando con ellos. Pero hay un problema aquí. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aunque Jesucristo estaba con ellos, ellos no sabían. No tenían ninguna idea. ¿Pero quiénes son estos dos discípulos? El versículo 18 podemos ver que uno se llamaba Cleofas. Y muchos dicen que el otro era la esposa de Cleofas. Cleofas y su esposa son personas quienes siguieron a Jesucristo hasta la muerte, hasta la cruz. Y también ellos siguieron a Jesucristo aún después, cuando se resucitó Jesucristo. Entonces ellos siguieron a Jesucristo hasta la tumba. Cuando murió Jesucristo en la cruz, todos estaban maldiciendo a Jesucristo y abandonaron a Jesucristo. Aún en este momento, cuando Jesucristo estaba en una situación tan miserable, ellos, las dos personas aquí, ellos siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían estos ojos de ver a Jesucristo. Mirar a Jesucristo les ayudó a no ver otras cosas. Si hubieran ellos visto la situación alrededor, no hubieran seguido a Jesucristo hasta el fin. Porque bajo la cruz todos se estaban burlando de Jesucristo, ignorando a Jesucristo, menospreciando a Jesucristo. Pero aún en este tiempo ellos estaban bajo la cruz con Jesucristo. Cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, podían ver a Jesucristo solamente. Y ellos dos también siguieron a Jesucristo hasta la tumba. ¿Por qué fueron hasta la tumba? Porque creyeron en la promesa que Jesucristo iba a resucitarse. Cuando tiene los ojos espirituales, puede ver solamente a Jesucristo y la promesa de Él. Pero si tiene sus ojos encubiertos, entonces ya no podrá ver a Jesucristo y la promesa de Él. Cuando nuestro corazón puede ser tentado,
Cuando no podemos ver a Jesucristo, seremos tentados. Cuando no podemos ver la promesa de Jesucristo, seremos tentados. Cuando apóstol Pedro estaba cruzando sobre el mar, estaba caminando sobre el mar, pero justo cuando vio a las olas, se ahogó. Entonces, lo más importante es siempre ver la promesa de Dios y la cruz de Jesucristo. Vamos a buscar Salmos 26. Salmos capítulo 26. Salmos capítulo 26. Salmos capítulo 26, versículo 1. Salmos 26, versículo 1. Versículo 1. Leemos juntos. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Es Salmo de David. Entonces, David quería ser perfecto ante Dios. Todos los salvos tienen ese deseo. Quiero vivir ante Dios, quiero vivir bien ante Dios, no quiero ser tentado por Satanás. Pero ¿cómo podía vivir David como así? Una vida casi perfecta ante Dios. La Biblia nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿cómo es que David podía vivir así de esta manera? Versículo 3. Se lo leo. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Versículo 6. Leemos juntos. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. El versículo 3 dice, tu misericordia está delante de mis ojos. David siempre recordaba algo aquí, misericordia de Dios y Cristo, el amor de Cristo. Él aquí está diciendo que su misericordia está siempre delante de sus ojos. David tenía muchas situaciones donde él podía como pecar y ser tentado. Pero aquí dice que él siempre tenía la misericordia de Dios ante sus ojos. Por el amor hacia Dios, él podía cortar todos los pecados y las tentaciones. Y apenas leímos versículo 6. 6 dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué es el altar de Jehová? Altar de Jehová es un lugar donde da sacrificio a Dios. Entonces, altar de Jehová tiene conexión con perdón de pecado, remisión de pecado. Para vivir una vida perfecta ante Dios, una vida completa ante Dios, siempre estaba haciendo todo lo que podía hacer, siempre recordando la misericordia y el amor de Dios y siempre andando por el altar de Jesucristo, de Dios, el perdón de pecado, siempre recordando la gracia de Jesús, de Dios, recordando cuán grande es esa gracia de haber perdonado todos sus pecados. Por eso David podía andar en un camino de integridad. La gracia y agradecimiento nos ayuda a ser más y más perfectos. Génesis 39 podemos ver que José fue tentado. Era una tentación tan grande. Por eso él dijo, ¿cómo yo puedo pecar contra Dios? Entonces José, por siempre recordar la gracia de Dios, él podía separarse del pecado. Cuando entra tentación en nuestro corazón, es muy fácil la respuesta. Cuando nuestro amor hacia Dios se enfría, ahí es cuando entra la tentación. Si no amamos al Señor, amaremos al mundo, obviamente. Uno dice, yo amo al Señor. Es una mentira. En una vida que ama al Señor,
Uno tiene la fuerza y el poder para evitar las cosas del mundo y dejar las cosas del mundo. Si uno ama al mundo y dice ama al Señor también, es una mentira. Los israelitas empezaron a caminar en este camino de Balaam y también camino de las hijas de Moab. Pero ¿cuál era la razón primera de poder caído en esto? Es porque ellos olvidaron de la gracia de Dios. Por haber olvidado la gracia de Dios, ellos fueron tentados y cayeron en estos pecados. Vamos a buscar Números, capítulo 14. Números 14. Números capítulo 15. Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 38. Números capítulo 15, versículo 38. Versículo 38. Se lo leo. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Versículo 39. Leamos juntos. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Los israelitas tenían que hacer estas ropas. Y dice aquí, al fin de la franja de los bordes tenía que poner un cordón de azul. Cada vez que movían ellos, podían ver ese cordón de azul. Azul significa la deidad de Dios. Pero ¿por qué Dios le mandó a poner eso? Cada vez que podía ver ellos el cordón de azul para recordar, para no ir en pos de los malvados. Nuestro corazón siempre sigue tras las cosas visibles. Y en nuestro corazón tenemos tantas cosas de naturaleza pecaminosa. Pero cada vez que vemos ese cordón azul, podemos obtener el poder de vencer contra pecado. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Por qué yo tengo que vivir cada día? Cuando uno ve el cordón de azul, puede recordar todo eso. Y uno puede hacer determinaciones. No debo vivir así. Y va a obtener la fuerza para poder vencer contra pecado. Viendo cordón de pecado, cordón de azul, ellos podían ser recordados. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Ellos olvidaron lo que tenían que recordar. Y solamente estaba viviendo su vida ante Dios como una rutina. Por eso, lo mismo puede ocurrir a nosotros. Porque el pueblo de Israel cometió pecado tan grande. Porque el dueño de su corazón cambió. El pueblo de Israel experimentó todos estos milagros por Dios. Cruzar por Mar Rojo era un milagro tan grande. Cruzar el río Jordán también un milagro tan grande. Comer el maná también otro milagro grande. Dios les ha mostrado muchos milagros a los israelitas para que ellos puedan recordar siempre. Pero hubo un problema. El pueblo de Israel olvidó todo. Por eso fueron contra Dios y empezaron a pecar. Solamente era un pecado tan pequeño, pero por no haber controlado eso, hubo problemas. Y causa de todo eso era porque olvidaron la gracia de Jesús, la gracia de Dios. Podemos cometer el mismo error. Nadie puede estar
orgulloso de su fe y no puede garantizar su fe. Apocalipsis 2 habla sobre una iglesia de Efeso. Era una iglesia ejemplar, pero en ese capítulo Dios está reprochando la iglesia. La razón era muy clara. Es porque ellos dejaron su primer amor. Iglesia de Efeso recibieron muchas alabanzas por Dios, pero por haber dejado el amor, primer amor, Dios dijo que va a mover su candelero. Cuando dice quitaré tu candelero de su lugar, eso significa que ya no va a usar Dios esa iglesia. Aunque tenía muchas cosas que hicieron bien, pero por haber dejado su primer amor, Dios anunció que ya no va a usar esa iglesia para su obra. La Biblia nos dice que dejar el primer amor es un pecado tan grande. ¿Por qué es un pecado tan inmenso? Es porque no tiene el corazón esta persona. Si pierde su amor y el corazón hacia Dios, esto es el pecado más grande. Podemos hacer bien otras cosas, podemos ganar bien y saber mucho de la Biblia y servir a Dios, pero si uno pierde el amor hacia Dios, esto es el pecado más grande. Y esa persona ya no puede ser usado por Dios. Aunque tiene talentos y el poder, aunque tiene mucha pasión, si pierde su primer amor, si no tiene corazón hacia Dios, no puede ser usado por Dios. El pueblo de Israel no tenía una cosa. ¿Qué es lo que no tenía? El corazón. Y por eso ellos pecaron, fornicaron y adoraron a ídolos. Es una enseñanza muy valiosa para nosotros. Siempre tenemos que andar alrededor del altar de Dios. Recordar la cruz y la sangre que derramó Jesucristo por todos mis pecados. ¿Qué es lo que hizo Jesús por mí? ¿Qué tan grande sacrificio Él mostró para mis pecados, para pagar mis pecados? Cuando recordamos eso siempre podemos andar en el camino perfecto. Pero si uno olvida eso, va a olvidar todo. En Filipenses dice, tener comunión desde el primer día que oísteis. Pero comunión en el Evangelio. Dios usó la iglesia de Filipo y fue alabada esa iglesia por Dios. Desde el primer día. Pero ¿cómo soy yo? Desde el primer día que recibí la salvación. Desde el primer día que entendí ese amor verdadero de Dios, hasta ahora. ¿Estoy de verdad viviendo en este evangelio? Si uno recuerda el amor de Jesucristo, va a actuar según la voluntad de Dios. Pero si uno pierde eso, va a empezar a entrar muchas cosas del mundo en su corazón. Vamos a buscar Salmos 101. Salmos 101. Libro de Salmos, capítulo 101. Salmos 101. Desde el versículo 1 al 2. Los dos versículos leamos juntos. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Aquí en este capítulo podemos ver el camino de la perfección, integridad del corazón. Era un corazón que David de verdad quería. David quería ese corazón perfecto ante Dios. Un corazón recto ante Dios. ¿Por qué necesitamos un corazón recto ante Dios?
Porque con un corazón recto uno puede caminar en el camino recto. Pero si uno no tiene ese corazón recto, no puede caminar en un camino correcto. ¿Qué es el corazón recto? Un corazón que ama al Señor. Un corazón que ama al Señor más que todo. Esto es un corazón perfecto y integridad de corazón. Versículo 3. David dijo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. David dice que ni siquiera ha puesto las cosas que puede tentarle ante él, ante sus ojos. Por eso David podía guardar su corazón de esta manera. Lo que vemos y nuestro corazón tiene conexión. Si vemos las cosas del mundo, va a entrar el corazón del mundo. Si escuchamos las cosas del mundo, vamos a estar lleno nuestro corazón con cosas del mundo. Por eso David siempre se cuidaba, tenía mucho cuidado de lo que estaba viendo. Porque si no, va a ocurrir problemas en su corazón y no podrá andar en un camino recto. Esta salvación que ha recibido es muy preciosa. Y Dios nos ha dado ese privilegio de poder ir al cielo. Si podemos guardar nuestro corazón, podemos estar liberados de la tentación. Vamos a regresar a Números 25. Números 25. Números 25. 25, versículo 4. Números 25, versículo 4. Se lo leo. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 5, leamos juntos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. En versículo 4 podemos ver que Dios le mandó a Moisés que matara todos los príncipes quienes adoraron a los ídolos. Aquí en el texto original dice todos los príncipes del pueblo. ¿Por qué aquí Dios mandó a matar todos los príncipes? Es porque los líderes, los príncipes del pueblo, ya tenían muchas cosas, muchos dilemas en su corazón, muchos ídolos ya entraron en su corazón. Hubo alguien que ya perteneció completamente al ídolo y el resto de ellos estaban tentados por los ídolos. ¿Pero qué hizo Moisés? Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Moisés aquí no hizo exactamente según el orden de Dios. Dios, versículo 4 podemos ver que Dios dijo, toma a todos los príncipes. Pero versículo 5, Moisés solamente mató a unos. Entonces no hizo exactamente lo que le mandó Dios. ¿Qué pasó después? Los israelitas, muchos murieron por pestilencia, por no haber matado todos. Y a raíz de pecado, entonces hubo ese acontecimiento. ¿Por qué Moisés no siguió completamente el orden el mandado de Dios?
Tal vez Moisés tenía preocupación humana, pensando, ¿cómo puedo matar a todos? Hay muchas cosas que hacer. Obviamente en el desierto, pienso que hubo muchas cosas que hacer. Varias tareas y varias responsabilidades en el desierto, ¿no? Por eso aquí Moisés no mató a todos. ¿Y qué fue después? ¿Qué fue lo que pasó después? Los israelitas, su corazón empezaron a embotarse y el pecado esparció más. ¿Por qué ocurre un problema en la vida cristiana? La cosa más importante en la vida cristiana es actuar exactamente según la palabra, exactamente según la palabra. En Génesis capítulo 1 dijo, sea la luz y hubo la luz. Y sea en capítulo 1 de Génesis podemos ver, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, según la palabra de Dios pasó, ¿verdad? Por eso si nosotros no actuamos y no obedecemos exactamente según la palabra de Dios, habrá problema también. Vamos a buscar San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, versículo 5. San Juan, capítulo 2, versículo 5. Despacio, leamos juntos. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. La madre de Jesús dijo a los siervos, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere Jesús. Entonces, ellos tenían que llenar 6 tinajas de agua. Y los siervos llenaron las tinajas hasta encima. Y por eso podían experimentar el milagro de Jesús. Podían experimentar ese milagro de Jesús porque ellos hicieron según la palabra de Dios, palabra de Jesús exactamente. En número 125 podemos ver que hubo muchos pecados y hubo como pestilencia y muchos murieron. Y la razón de todo eso es porque ellos no hicieron según la palabra de Dios. Entonces, dejaron a vivir muchos líderes que ya fueron tentados. Y ellos también empezaron a esparcir más pecado entre el pueblo de Israel. Entonces, una vida cristiana que hace exactamente según lo que es mandado es muy importante. Dice Proverbios 26, dice que no hay ninguna maldición que es causada sin razón. Entonces, todo lo que pasa, siempre hay razón. Vamos a buscar Proverbios 26, versículo 2. Proverbios está después de Salmos. Proverbios 26, versículo 2. Proverbios 26, versículo 2. Leamos juntos. Maldición nunca vendrá como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El gorrión también siempre tiene su dirección
y por ahí vuela. Y también la golondrina tiene una dirección, un lugar a donde tiene que llegar. Igual, las maldiciones, las disciplinas, castigos que pasaron en nuestra vida, siempre hubo causa y razón. En Lamentaciones 3:38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente. Lamentaciones 3:38 dice, de la boca del Altísimo, de la boca de Dios siempre sale lo malo y lo bueno. Dios siempre nos quiere dar la bendición. Pero ¿a quién Dios quiere dar la bendición? ¿A quién? La persona que actúa según la palabra exactamente. En San Juan capítulo 2, los que experimentaron el milagro de Jesús eran los que ya siguieron la palabra de Jesús exactamente según lo que ha dicho él. Pero Moisés y los israelitas causaron problema. ¿Por qué? Es porque no hicieron exactamente según lo que fue dicho. Dios le mandó a Moisés que matara a todos los príncipes. Pero Moisés mismo, él mismo pensó no. Y solamente mató a unas personas. Entonces, disminuyó la palabra de Dios y solamente hizo lo que pensó que era mejor. Y lo mismo puede ocurrir en nuestra vida cristiana. En lugar de seguir la palabra exactamente, según mis pensamientos, uno puede disminuir. ¿Cómo? Según mis deseos, según la situación que me puede dar beneficio. Entonces, está solamente usando la palabra para hacer lo que quiere hacer. Esa persona no tiene bendición en su vida. Será excluido de la bendición de Dios. La persona que recibe la bendición será la persona que actúa según la palabra de Dios exactamente. Entonces tenemos que recordar esa regla en nuestra vida cristiana, siempre. Vamos a buscar Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Versículo 20. Versículo 23. Salmos 139, versículo 23. 23 y 24. Salmos 139, versículo 23 y 24. Leamos juntos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David siempre estaba reflexionando. Y la causa de toda la ira está en sí mismo. Una persona necia busca la razón fuera de sí. Una persona sabia busca la razón, la causa dentro. ¿Por qué hay dificultades en la vida? Obviamente a veces Dios nos permite sufrimientos injustos, pero muchas veces por no actuar según la palabra de Dios perfectamente y exactamente, por esta razón a nosotros mismos traemos problemas. Proverbios 26 dice, el que considera a sí mismo sabio es la persona más necia. La persona que piensa que sí mismo es siempre sabio nunca va a reflexionarse. Y muchos no viven y no actúan perfectamente y exactamente según la palabra de Dios. Porque Moisés y el pueblo de Israel no podían recibir la bendición de Dios. Porque hubo muchas dificultades en su vida. Porque no actuaron exactamente según la palabra. Dios siempre
va a recompensar a los que actúan exactamente según su palabra. Si Moisés, siendo un hombre de Dios, cometió ese error, ¿cuánto más nosotros? Moisés era un hombre de Dios, pero disminuyó la palabra de Dios. Y nosotros podemos cometer un error más grande que eso. Según la palabra de Dios, tenemos que actuar según la palabra de Dios, exactamente según su palabra. Y de esta manera vamos a ser testigos de los milagros de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que Dios va a bendecir a los honestos. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Es un mandato. Tenemos que actuar exactamente. Y cuando seguimos la palabra de Dios exactamente, Dios nos bendice. Pero si no hacemos eso, no podemos recibir la bendición de Dios. Números 25, regresemos. Números 25. Números 25, versículo 6. Números 25, versículo 6, se lo leo. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículos 7 y 8, leamos juntos despacio. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras del varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Así podemos ver, es como cesó la pestilencia. Aquí podemos ver, lo que estaba pasando es que los que estaban adorando a Baal estaban muriendo. Pero un hombre que se llama Simri, él cometió pecado. Él era como líder de tribu, pero Simri, siendo el líder del tribu, jefe de tribu, él cometió un pecado de adulterio con otra mujer que se llama Cosbi. Y era tiempo donde hubo la ira de Dios. Y uno de los jefes, que se llama Simri, era un hombre que Moisés tenía que matar, según el mandato de Dios. Pero le dejó a vivir. Luego, ¿qué pasó? Finés vio estas dos personas juntos cometiendo pecado de adulterio y luego mató los dos. Y de ahí cesó la ira de Dios. Parece muy cruel lo que hizo Finés, pero ¿por qué ese hijo de sacerdote Finés, por qué hizo eso? Más abajo, versículo 11. Versículo 11. Leamos juntos. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Finés, aquí podemos ver que tenía celo de Dios. Tenía celo para Dios. Finés era un hombre que amaba al Señor mucho. Él supo que si él
deja pasar eso, que todos los israelitas iban a cometer pecado también. Por eso Finés no podía dejar pasar eso. Por eso por eso los anseó a ambos Finés. ¿Cómo podía tener esa valentía ese hombre? Es por el celo que tenía él hacia Dios. El amor tan grande que él tenía para Dios le permitió hacer eso. Por eso tenía valentía y podía hacer eso. Y los hijos de Finés reciben bendición después. Versículo 12. Versículo 13, leamos juntos. Y tendrá él y su descendencia después de él, y el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Finés recibió bendición, también sus hijos y su descendencia recibió bendición de Dios. Hay una razón por qué él y su descendencia podían recibir la bendición. Él amaba a Dios más que todo. Y no podía ver él que el nombre de Dios siendo ensuciados así. Por eso, ese corazón por Dios le permitió, le hizo hacer todo eso. Hay muchas cosas muy importantes en nuestra vida cristiana. Pero lo más importante es el corazón que ama a Dios, al Señor. Obviamente Finés amó a su pueblo, pero él amó a alguien más, Dios. Él amó a Dios más que otros. Por la gloria de Dios él hizo eso. Entonces, ¿quién va a usar Dios? ¿A quién puede usar Dios? La persona que ama a Dios más. Pero una persona que no ama a Dios primeramente, encima de todo, no puede recibir la bendición de Dios. Como saben, en Éxodo, los israelitas empezaron a adorar ídolo. En el momento que Moisés subió al monte para recibir 10 mandamientos, las tablas de 10 mandamientos, el pueblo de Israel empezaron a hacer idolatría. Entonces Dios le mandó a Moisés que matara todo. Entonces luego un levita vino y un levita mató a todos. No es fácil matar a su pueblo, su propia gente, pero ¿cómo podía hacer eso esa levita? Es porque esa levita tenía corazón y temor hacia Dios, que era más grande que todo. Igual para Finés. Necesitamos el mismo corazón ante Dios. Dios puede obrar a través de quién? A través de una persona que tiene corazón y deseo en Dios. Una persona que ama al Señor. Una persona que tiene deseo correcto ante Dios. Jesús hasta entregó su vida para amarme. Entonces, una persona que de verdad ama a Dios y tiene deseo en Él, por medio de una persona así, Dios puede trabajar. Y esa persona va a recibir bendición. Y su descendiente puede recibir bendición. Jesús tiene un deseo. ¿Sabe cuál es ese deseo de Jesús? Lucas 12. Vamos a buscar. San Lucas 12, versículo 39. San Lucas 12, versículo 39. Perdón, versículo 49.
49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Hay algo que Jesús quiere. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Hay un propósito por el cual vino Jesús. Vino al mundo para echar fuego. ¿Pero en dónde? En la tierra. En la tierra. Según la Biblia, la tierra es ese mundo, pero también nuestro corazón puede ser la tierra. Entonces, aquí podemos ver que Jesús quería echar el fuego. Quería fuego en esa tierra. O sea, fuego como muchos recibiendo la salvación en este mundo. Y otra cosa quería Jesús, fuego en nuestro corazón. Jesús quiere que nuestro corazón sea como un corazón ardiente, con el amor hacia Dios, teniendo celo para salvar las almas, amor hacia las almas, amor hacia el Señor. Y Jesús quiere que en nuestro corazón haya ese fuego. Y por medio de una persona que tiene el fuego en su corazón, también pueda esparcir ese fuego a otros, los demás. Y Finés, José, apóstol Pablo, todos ellos tenían ese fuego en su corazón. Por eso Dios bendijo a Finés y sus descendientes. En nuestra época no tenemos pasión. Ya les dije, pero somos como soldados de chocolate. Hoy en día la gente usa a Dios para su beneficio. Hoy en día la gente usa a Dios para su beneficio y su bendición, en lugar de ser usado yo por mí mismo. Uno quiere recibir bendición solamente. ¿Por qué vinieron a la iglesia hoy? ¿Para recibir bendición? No. Para recordar por qué vivimos y cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo Dios tiene para mí? Jesús quiere que haya fuego en nuestro corazón. Sin ese fuego en el corazón no podemos servir a Dios, porque esa persona ya tiene una fe muerta. En Apocalipsis podemos ver que Dios reprocha. Parece como una persona viva, pero es muerta. Una persona muerta es la persona que no tiene el fuego, la pasión y celo en su corazón por Dios. Cuando hay fuego en nuestro corazón por Dios, Dios estará alegre y gozoso, como Finés, como apóstol Pablo. Y también ese corazón de amor hacia las almas perdidas. Anoche aprendimos Levítico. Y me dio mucha gracia a Dios por medio de preparar esa academia bíblica ayer. Pero aprender es difícil, ¿verdad? Pero 2 placas que tenían el sacerdote en su pecho. ¿Cuáles eran esas placas? Urim y Tumim, siempre tenían que poner eso un sacerdote. Urim significa la luz y Tumim significa la perfección. Pero esto es Jesús. Jesús es la luz y un ser perfecto. ¿Y qué es lo que quiere Él de nosotros? Que imitemos a un sacerdote así, como la luz, siendo la luz. ¿Qué es la luz? La luz es el fuego. Necesita la luz en su corazón para poder alumbrar a otros. Jesús quiere que tengamos ese corazón y espero que podamos vivir con ese corazón. Está muy cerca la venida de Jesús. Viendo clima podemos ver y viendo todo lo que está pasando hoy en día, podemos ver que estamos muy cerca de la venida. Hoy también muchas personas murieron sin saber Cristo, sin recibir la salvación. Entonces fueron al infierno ellos. Tenemos que estar despiertos, velando, para poder agradarle al Señor. Mi familia, mis amigos, amistades.
están andando, están corriendo hacia el infierno sin saber ese evangelio, esa salvación que preparó Jesús. Si no tenemos el fuego en nuestro corazón, ¿cómo podemos ayudarles? Por eso espero que podamos tener ese fuego en nuestro corazón. Desde primero de mayo tenemos el gran seminario de la Biblia. Por eso debemos invitar muchas personas que todavía no tienen la salvación. Puede ser muy tarde después si viene Jesús. En Corea tenía que ir a dar consulta a muchos pacientes en condición muy grave en el hospital. Y ni siquiera están despiertos ellos. Por eso tenía que hablar a ellos, a sus orejas, a su oído. Pero me da mucha tristeza al ver eso. Me da mucha pena. Porque yo pienso que la familia tenía muchas oportunidades a predicar a estas personas antes. Pero viendo el alma me dio mucha pena. Porque antes de que sea muy tarde, las personas alrededor de nosotros, nuestros queridos, tenemos que predicar con el amor. Vamos a orar para terminar. Dios viviente, te damos gracias. Gracias por enseñarnos tu gracia tan grande y la salvación. Queremos que el resto de nuestra vida no sea una vida en pena y en vergüenza. Danos un corazón que ama al Señor más. Y también danos esa pasión y celo de querer salvar las almas más. Oramos en el nombre de Cristo, quien está vivo. Amén.